La casa se veía perfecta desde fuera, 2 pisos de ladrillo pulcro, persianas blancas y un césped impecable que Evelyn cuidaba ella misma. Para cualquiera que pasara en coche, era el tipo de hogar donde reinaba la risa, donde las luces de Navidad se encendían temprano y se quedaban encendidas el tiempo justo para resultar encantadoras. Sin embargo, dentro, el silencio era un adorno diferente en uno que se asentaba en los rincones como el polvo, sin que nadie lo notara hasta que uno se detenía a mirar. Si esta historia te resonó, suscríbete al canal, dale me gusta, difunde la información y cuéntanos desde dónde la estás mirando. Michael sabía cómo interpretar el papel de esposo devoto. Era encantador cuando quería, rápido con los cumplidos en las cenas, siempre dispuesto a ayudar a Evelyn en la espalda cuando saludaban a los vecinos. Pero últimamente, sus sonrisas eran ensayadas, su risa juca. Lo cierto era que habían dejado de ser pareja mucho antes de que nadie se hubiera atrevido a adivinarlo. Aún recordaba los primeros días, a los besos teñidos de vino, cómo se le arrugaban los ojos a Evelyn al reírse de sus chistes malos, las mañanas enredadas entre las pero la vida tenía una forma de desgastar la pasión, puliéndola hasta convertirla en rutina. El problema no era que pelearan, era que se habían quedado sin motivos para hacerlo. Evelyn se había vuelto inmóvil, no exactamente fría ni cruel, solo distante, como si hubiera entrado en sí misma y hubiera cerrado la puerta con llave. Ocupaba sus días con la jardinería, las reuniones benéficas y el suave zumbido de su máquina de coser. Michael ocupaba los suyos con trabajo, sesiones de gimnasio y pensamientos que no se atrevía a compartir. Un jueves por la noche, se sentaron uno frente al otro a la mesa. Evelyn comía despacio, cortando metódicamente el pollo en cuadrados precisos. Michael se aclaró la garganta, intentando iniciar una conversación. El trabajo estuvo muy intenso hoy, dijo. Ella no levantó la vista. No momente low. Su voz no era desagradable, pero no tenía peso ni curiosidad. Michael clavó la mano en la comida, mirando sus manos dedos delgados, perfectamente firmes. Se preguntó si ella siquiera notaba cuánto se habían desviado, o tal vez notaba demasiado. Se encontró pensando en sus ojos. No se inmutaban cuando él hablaba, no se iluminaban ni se apagaban. Simplemente no observaban a nada. A veces tenía la extraña sensación de que ella lo observaba, catalogando cada palabra, cada gesto, como si creara un archivo privado en su mente. Su dormitorio contaba la misma historia. 2 mesitas de noche, 2 lámparas de lectura, 2 personas que existían en paralelo pero nunca se cruzaban. Ella leía biografías históricas hasta la medianoche. Él fingía leer revistas económicas, con el teléfono escondido entre las páginas. Fue por entonces, durante una de esas noches en que el silencio entre ellos se sentía más pesado que la colcha que compartían, que la idea de algo más se le metió en la cabeza. No la buscó, al menos al principio, pero la posibilidad una vez imaginada era imposible de olvidar. Una tarde, sentado en su coche después del trabajo, Michael se quedó mirando el volante un buen rato antes de arrancar el motor. Podía imaginarse la casa esperándolo, las luces encendidas, la cena calentándose en el horno, Evelyn moviéndose silenciosamente por la cocina. Y podía imaginar algo más en la curva de una sonrisa que no era la suya. Una risa que no era mesurada. No estaba seguro de cuándo la inquietud se convirtió en una elección. Tal vez ya lo había sido. Esa noche, Evelyn lo recibió en la puerta. Le entregó el correo sin decir palabra, escrutándolo con la mirada durante un segundo. ¿Pasa algo?, preguntó forzando una sonrisa. Sus labios se curvaron levemente, pero su mirada no se suavizó. Para nada. Colgó su abrigo sintiendo el peso familiar de sus palabras no pronunciadas instalarse entre ellos. En el fondo, sabía que ella era consciente de más de lo que dejaba ver. Pero Evelyn siempre había sido una mujer que elegía el momento oportuno con cuidado. Más tarde, mientras yacía en la cama mirando al techo, oyó el leve crujido del suelo de madera del pasillo en los pasos de Evelyn, lentos y pausados. Cerró los ojos, diciéndose que no era nada. Pero una parte de él se preguntaba si ella ya estaba llevando la cuenta al día siguiente. Michael conocería a alguien que le haría olvidar el silencio. Y los ojos de Evelyn nunca parpadearían. A la mañana siguiente, en la oficina, Michael no buscaba problemas. Los problemas simplemente lo encontraron con un vestido azul marino, 2 cafés en la mano y sonriendo, como si lo hubiera esperado toda la vida. Claire era nueva, una auxiliar de marketing junior de apenas 30 años. Su risa era rápida, su energía contagiosa, y lo miró como si fuera el hombre más interesante de la sala. Empezó con algo pequeño. Al cruzarse en el pasillo, ella le rozaba el brazo ligeramente, demorándose un poco más de lo necesario. Él le devolvía el gesto sin pensar, con la palma de la mano en la espalda mientras se inclinaban sobre el mismo informe. Luego llegaron los mensajes nocturnos, primero de trabajo, luego juguetones, y finalmente innegablemente personales.
¿Sigues despierto? Me escribió. No pude dormir. Respondían ambos, sabían realmente lo que decían. En casa, Evelyn permanecía inalterada. Su voz era firme, sus modales precisos. Le preguntó cómo le había ido el día con el mismo tono educado que usaría con un invitado a cenar. Pero Michael notó su mirada, siempre fija en él, tranquila pero inquisitiva. Nunca cuestionó por qué se quedaba en la entrada después del trabajo, por qué dejaba el teléfono boca abajo sobre la encimera. Una noche, tras una excusa de trabajar hasta tarde, entró y encontró a Evelyn en la sala, con un libro abierto pero sin leer. Ella levantó la vista lentamente. «Llegarás a casa más tarde de lo habitual», dijo en tráfico. Respondió desatándose la bufanda. Su mirada no se movió, ni parpadeó. Debió ser terrible, entonces. No fueron las palabras lo que lo inquietó, sino la forma en que ella lo miraba a los ojos, como si le estuviera haciendo saber que podía ver a través de él en la oficina. Su conexión con Claire se profundizó. Compartían chistes privados, intercambiaban miradas cómplices durante las reuniones, se rozaban en la fotocopiadora. Una noche, al coger la misma carpeta, los dedos de ella se cerraron sobre la mano de él, cálidos y deliberados. Eleanor se apartó en él tampoco. Pronto, sus encuentros trascendieron la oficina. Una copa después del trabajo, una cena al otro lado de la ciudad. De esos momentos en los que el aire se siente electrizante, en los que te acercas demasiado y te olvidas de respirar, pero cada vez que Michael volvía a casa sentía la mirada expectante de Evelyn. Incluso cuando leía, cocinaba o doblaba la ropa, lo miraba con la misma calma inquebrantable, sin pestañear, indecipherable. No era una acusación, ni siquiera curiosidad, era conciencia. Un sábado por la mañana, mientras se afeitaba en el baño, la vio reflejada en el espejo. Ella estaba en la puerta, observándolo. Él se giró, con la navaja aún en la mano. «¿Qué es?», preguntó. «Nada», dijo ella, y se alejó. Esa noche, Michael soñó que ella lo miraba desde el otro lado de la cama, con los ojos abiertos, el blanco contrastando con la oscuridad. Se despertó empapado en sudor, con el teléfono vibrando en la mesita de noche. «On Mensa, de Claire, no puedo dejar de pensar en ti». Anne sonrió a pesar del malestar que le arañaba el estómago. Evelyn no lo había confrontado ni una sola vez. Pero Michael empezaba a preguntarse si el silencio podía ser más peligroso que la ira. La idea se agudizó cuando, 2 semanas después, se enteró de que el tío de Evelyn había muerto. Llegaron rumores de una fortuna. La noticia llegó durante el desayuno, tan casualmente como si estuviera comentando el tiempo. «Mi tío Henry falleció anoche», dijo Evelyn, doblando cuidadosamente su servilleta en su regazo. El café de Michael se detuvo a medio camino de sus labios. «No sabía que eran tan cercanos». «No lo éramos», respondió ella. «Pero él era generoso a su manera». Ella no dijo nada más, y Michael no insistió, aunque ya estaba repasando los detalles a tío Henry. El nombre le traía un vago recuerdo. Lo había conocido una vez en una reunión familiar años atrás, un hombre serio, con traje a medida que olía ligeramente a puros y libros viejos. En la familia de Evelyn corrían rumores sobre la riqueza de Henry Benes Races, acciones y terrenos en 3 estados. Michael dejó el tema de lado en ese momento, pero con el paso de los días las piezas empezaron a encajar. Fragmentos de llamadas telefónicas escuchadas desde el pasillo, el tono bajo y mesurado que Evelyn usaba al hablar con su abogado, las repentinas reuniones privadas con personas a las que nunca había visto. Una noche, mientras ella estaba sentada a la mesa del comedor revisando papeles, él se apoyó en la puerta. «Has estado ocupada», dijo con ligereza, «arreglando algunas cosas», murmuró sin levantar la vista. Con la finca, su pluma se detuvo a medio trazo. «Sit no teens. ¿De qué preocuparte?». Esa última frase cayó como una espada envuelta en terciopelo. «No tienes de qué preocuparte», fue la semana siguiente, en una conversación casual con el primo de Evelyn en el supermercado, que Michael se enteró de la verdad. «Dicen que Henry se lo dejó todo», susurró el primo mirando por encima del hombro. «Y me refiero a todo en casa, inversiones, cuentas bancarias. Va a tener millones». «Millones». La palabra resonó en la cabeza de Michael como una campana de iglesia. Esa noche, permaneció despierto junto a Evelyn, con la mirada perdida en la oscuridad. Con esa cantidad de dinero, podían hacer cualquier cosa. Y lo más importante, él podía hacer cualquier cosa. Se acabaron las reuniones de presupuesto en el trabajo, se acabó fingir que le caía bien el jefe. Se imaginó una villa en algún lugar de Italia, con el pelo de Claire reflejando la luz del sol mientras reía en el balcón. La idea era embriagadora. Asterisk. A la mañana siguiente, empezó a tantear el terreno. «Debes sentirte aliviado», dijo mientras comíamos una tostada. «¿Sobre qué?», preguntó sin mirarlo.
la herencia. Su cuchillo se quedó inmóvil en la montecuera. Todavía no decido qué hacer con él. ¿Aún no lo has decidido? Intentó mantener la voz tranquila. Es mucho para pensar. Entonces sus ojos se encontraron con los de él, fríos y sin pestañear. Estoy consciente. En los días siguientes pareció volverse más fría, no hostil en apariencia, sino más contenida, más deliberada. Catapult era mesurada, cada mirada calculada. Michael empezó a preguntarse si ella podía percibir sus pensamientos, los planes que se gestaban silenciosamente en su mente. También empezó a distanciarse de Claire poco a poco, no porque quisiera, sino por miedo a dejar cabos sueltos. Si Evelyn sospechaba algo, no podía darle pruebas. Todavía no, pero Claire estaba impaciente. Por teléfono, su voz se agudizó. ¿Cuánto tiempo vas a alargar esto? Si nos tomas en serio, necesitamos un plan. Tenemos uno, dijo, aunque en realidad solo era una fantasía en solo. Confía en mí. Esa noche, Evelyn estaba de pie junto a la encimera de la cocina, sirviéndose una copa de vino. Lo miró por encima del hombro. Pareces distraído ultimamente. Forzó una sonrisa en solo trabajo. Sus labios se curvaron levemente, aunque su mirada permaneció inmóvil en trabajo. El peso de su mirada lo siguió fuera de la habitación. Y por primera vez se preguntó si ella ya había decidido qué hacer con su nueva fortuna, y si ésta lo incluía a él en absoluto. La semana siguiente, Claire dejaría de pedir paciencia y empezaría a exigir respuestas. Claire eligió el motel, un edificio anodino a las afueras, de esos lugares donde nadie hacía preguntas ni recordaba las caras. Michael aparcó en el aparcamiento de asfalto agrietado justo después del atardecer. El neón de vacante parpadeaba débilmente en la oscuridad. Ella ya estaba dentro, sentada en la pequeña mesa redonda bajo una luz vibrante. Tenía el pelo húmedo y el abrigo sobre la silla. No sonrió cuando él entró. «Llegas tarde», dijo rotundamente. «Tenía que hacer que pareciera normal en casa», respondió Michael, cerrando la puerta. Evelyn ha estado observándome. Claire entrecerró los ojos. Siempre te está observando. En eso ya no es excusa. Se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. Tienes que tener paciencia. No puedo apresurar esto. La herencia. Su silla raspó contra el suelo al levantarse bruscamente. No vuelvas a hablar de la herencia. Llevas semanas dándole vueltas a esa palabra, Michael. No me importa su dinero. Me importa que estemos juntos de verdad. Intentó sostenerle la mirada. Te importará cuando podamos empezar de cero, sin deudas, sin compromisos. Podríamos irnos mañana y... Su voz se alzó aguda y quebradiza. ¿Vivir a su sombra mientras aún respira? ¿De verdad crees que te lo va a entregar solo por bondad? Michael sintió que se le tensaba la mandíbula. Puedo hacer que vuelva a confiar en mí. Que nazca sus patrones. En cuanto se sienta segura, se soltará. Claire negó con la cabeza lentamente. Creo que la subestimas. Y creo que estás empezando a disfrutar más del juego que del resultado. Sus palabras lo impactaron más de lo esperado. Abrió la boca para discutir, pero ella se acercó. Su perfume nubló sus pensamientos. Necesito una decisión, Michael, dijo en voz baja, aunque la firmeza en su tono era inconfundible. No voy a seguir viéndote en habitaciones baratas y fingiendo que esto es una vida. O terminas con ella pronto, o yo termino contigo. Buscó en su rostro una grieta, un atisbo de fanfarronería, pero no la encontró. Claire siempre había sido impulsiva, pero esa noche su determinación se sentía más fría, más firme. Dame un poco más de tiempo, dijo, intentando calmar la voz. En solo una semana. El tiempo importa. Retrocedió con los brazos cruzados. Tienes hasta fin de mes. Después dejó la frase en el aire, inconclusa pero pesada. Pasaron el resto de la noche en silencio, acostados uno junto al otro en la rígida cama del motel, cada uno absorto en sus propios pensamientos. La mente de Michael corría. No se trataba de amor, sino de logística, de cómo presionar a Evelyn lo justo sin que sospechara. Cuando finalmente llegó a casa, las calles estaban vacías. La casa estaba a oscuras, salvo la cocina, donde una lámpara proyectaba una cálida luz. Evelyn en la barra, sirviéndose una copa de vino. Ella levantó la vista al verlo entrar, con una sonrisa débil pero firme. «¿Qué día tan largo?», él asintió, con el pulso acelerado en sí. «Anda lago». Sus ojos se detuvieron en él por un momento demasiado largo antes de volverse hacia el cristal. En esa noche, ella lo estaría esperando en la oscuridad. La sonrisa que Evelyn le había dedicado esa noche, la leve y cómplice curva de sus labios, permaneció con Michael durante días. No era carico, ni siquiera burla, era posesión, como si supiera exactamente dónde había estado y por qué, y se contentara con dejarlo sudar bajo su silenciosa mirada. Michael no era de los que les gustaba sentirse acorralado. Si Evelyn guardaba secretos, necesitaba saber cuáles eran. Así que, en los días siguientes,
Comenzó su propia investigación, discreta. Nada drástico, solo pequeños pasos, haciéndole preguntas casuales cuando ella salía, rebuscando en los cajones del estudio cuando estaba en el jardín, y conversando más tiempo con sus amigas. La mayoría eran educados pero evasivos. Evelyn tenía una forma especial de inspirar lealtad en la gente, incluso en quienes apenas la conocían. Pero fue en una vinoteca del centro, hablando con una vieja conocida suya llamada Marjorie, donde Michael encontró su primera grieta en la pared. ¡Ay, Evelyn! Marjorie suspiró, haciendo girar su copa. Era muy distinta antes de ti, ¿sabes? Wilder. Había un hombre, creo que se llamaba Adrian, que estaba perdidamente enamorado de él. Fueron inseparables durante un tiempo. Michael se inclinó. ¿Qué le pasó? Marjorie dudó y luego bajó la voz. Eso es lo extraño. Un día estaba aquí, al siguiente se había ido. Sin explicaciones, sin despedidas. Evelyn nunca volvió a hablar de él. Todos dimos por sentado que había terminado. Mal, las palabras se clavaron en la piel de Michael. Desaparecieron, sin explicación. La idea de Evelyn, más joven e imprudente, liada con otro hombre, era extrañamente embriagadora y perturbadora. Esa noche, después de que Evelyn se acostara, se sirvió una copa y rebuscó entre cajas viejas en el ático. Entre montones de fotografías y cartas, encontró un pequeño sobre metido dentro de un libro de poesía. Dentro había una sola foto en blanco y negro de Evelyn, y un hombre de rasgos marcados, de pie frente a una cabaña junto al lago. La forma en que se miraban era cruda, casi desprevenida en el reverso o en tinta descolorida. Había una sola línea por todos los veranos que nunca olvidaremos. Michael guardó la foto en el sobre, con la mente acelerada. No sabía si Adrian la había dejado o si ella lo había despedido o algo peor. Pero el descubrimiento transformó la imagen que tenía de ella. No era solo la mujer controlada y metódica con la que se había casado. Era capaz de una pasión profunda y devoradora, y quizás peligrosa si la traicionaban. Más tarde, tumbado junto a ella en la cama, estudió su perfil a la luz de la luna. Parecía serena, con los labios ligeramente entreabiertos por el sueño. Pero ahora se preguntaba qué más podría estar escondiendo tras esa quietud. Si pudo borrar a un amante tan completamente de su vida, ¿podría también borrar a un marido? Curiosamente, la idea no lo asustó tanto como debería. En cambio, despertó algo más en una idea. Si el amor de Evelyn podía arder con tanta intensidad, tal vez él podría reavivarlo lo suficiente como para posicionarse donde quería estar, lo suficientemente cerca de su confianza, lo suficientemente cerca de su fortuna. Durante la semana siguiente, puso a prueba la teoría. Le Laveau Café. A la cama le sugirió un fin de semana fuera. Se rió de sus chistes irónicos durante la cena. Ella aceptó los gestos con cortés apreciación, aunque sus ojos aún lo observaban con atención. Una noche, sentados en la sala, mencionó la cabaña que había visto en la foto, esperando su reacción. Su mirada se posó en él y, por un instante, una expresión aguda se dibujó en su rostro antes de calmarse. Eso fue hace mucho tiempo, dijo simplemente. Michael sonrió levemente. Hay cosas que no están tan lejos como parecen. Ella no respondió, simplemente volvió a su libro. Pero él podía sentir la tensión instalarse entre ellos, como la primera grieta del hielo en aguas profundas. Para cuando su abogado llamó la semana siguiente, invitándolos a una reunión en el banco, Michael estaba convencido en el pasado de Evelyn. No era solo una sombra, era un arma, y él tenía la intención de aprender a usarlo. La reunión en el banco había dejado a Michael con una profunda urgencia. La herencia era real, tan sustancial que cambiaría la vida de ambos. Pero Evelyn había hablado de ella con deliberada vaguedad, como si la estuviera dejando fuera de su alcance. Así que cambió de táctica en encantarla, en conquistarla, hacerla recordar al hombre con el que se casó antes de que se distanciara. Si ella creía que su matrimonio volvía a florecer, podría soltar el control del dinero y de él. Empezó con algo pequeño en un ramo de lirios en la encimera de la cocina. Su Pinot Noir favorito se abrió antes de que volviera de sus paseos vespertinos. Una reserva en el restaurante francés al que habían ido una vez en su primer aniversario. Evelyn lo aceptó todo con sonrisas amables y amables agradecimientos, pero nunca con cariño. Una noche, mientras comíamos coca-vin, ladeó la cabeza y dijo: «Últimamente ya has estado atento, casi como si intentaras compensar algo». Michael rió levemente, aunque se sintió forzado. «Solo intento recordarte los viejos tiempos». Sus ojos lo sostuvieron sin pestañear. «Qué curioso. No recuerdo que fueran tan perfectos». «¿Seguro que no estás reescribiendo la historia?» Dejó el tenedor. ¿Qué se supone que significa eso? Evelyn se encogió de hombros, bebiendo un sorbo de vino. «Solo que a veces nos convencemos de una versión del pasado,
que nos hace sentir mejor con el presente. Fue un comentario extraño, pero Michael lo ignoró al principio, hasta que empezaron a acumularse pequeños momentos. Un juego de llaves extraviado que juró haberlo visto guardar en el congelador. Una factura sin pagar que, según ella, él había prometido pagar. Una conversación entera sobre sus planes de fin de semana que, según ella, nunca habían tenido, cuando él la rechazaba. Ella sonreía levemente, como si estuviera mimando a un niño. Últimamente pareces distraído. Quizás simplemente lo olvidaste al principio. Pensó que era un simple malentendido, pero la frecuencia aumentó, y la seguridad en su tono era inquietante. Nunca alzó la voz, nunca acusó. Simplemente plantó la semilla de que tal vez, solo tal vez, estaba perdiendo la noción de la realidad. Claire no ayudó. Llamaba más y le enviaba mensajes con impaciencia, recordándole que se acercaba fin de mes. «Estás dando largas», le dijo una noche. «Port, ¿crees que te va a dar el dinero si sigues llevándola a citas? Te está tomando el pelo, su frustración lo puso a la defensiva. No la conoces como yo. Conozco a mujeres como ella», espetó Claire. «Y sé cuando un hombre se está metiendo en problemas». Para cuando colgó, Michael estaba destrozado. Estaba sentado en la oscura sala, mirando la ventana, con el tenue reflejo de su rostro mirándolo. ¿Se le había olvidado enviar el pago? ¿De verdad había metido las llaves en el congelador? Evelyn empezó a aparecer en los portales, sin hacer ruido, con la mirada fija en él antes de seguir adelante. A veces la sorprendía tarareando una melodía que no reconocía, los mismos 2 compases una y otra vez. Era como un hilo que lo envolvía, tensándolo cada día más. Una noche, después de una cena particularmente tensa, se preguntó: «¿Crees que soy un olvidadizo?». Ella lo miró largo rato antes de responder: «Creo que estás bajo mucha presión, y la presión tiene efectos extraños en la mente». En su tono era comprensivo, pero la leve elevación de sus labios le provocó un escalofrío. Cuando se fue a la cama, no estaba seguro de si estaba imaginando sus juegos o si ella estaba desmantelando su confianza de manera experta y metódica, pieza por pieza. Cuando se despertó a la mañana siguiente, había una nota en su almohada escrita con cuidado: «Cenamos mañana solo nosotros 2. Ponte algo bonito. Asterisk». La invitación debería haber sido romántica. En cambio, se sintió como una llamada. La nota en su almohada había estado rondando en su mente todo el día. La elegante letra de Evelyn. La petición engañosamente simple en cena mañana. Solos los 2, al caer la noche, Michael estaba inquieto, paseando de un lado a otro entre la cocina y la sala. Evelyn estaba arriba, duchándose. Se dijo que buscaría sus gemelos, los que ella le había regalado años atrás, pero en lugar de eso, se encontró abriendo el cajón de su escritorio. Estaba cerrado con llave. No era raro. Evelyn siempre había mantenido ciertas cosas en privado. Pero esa noche, la llave, una pequeña de latón, estaba encima del escritorio como si la hubieran dejado allí a propósito. Dudó solo un instante antes de introducirla en la cerradura. Dentro, debajo de papelería cuidadosamente apilada y una pluma estilográfica cara, había un sobre, papel grueso color crema. Su nombre no estaba escrito. La curiosidad venció a la cautela. Desdobló el documento y leyó el encabezado: «Última voluntad y testamento de Evelyn Carter». La fecha en la esquina era reciente, nacía menos de 3 semanas. Sus ojos recorrieron las líneas rápidamente, buscando su nombre. Nunca apareció. Cada activo, cada cuenta, cada propiedad, todo se invirtió en algo llamado The Carter Charitable Trust. Su firma en la parte inferior era nítida y precisa. La respiración de Michael se aceleró. Una opresión de ira le azotó el pecho. Guardó la carta en el sobre y cerró el cajón con llave. De repente, la llave de latón le pesaba en la palma cuando Evelyn apareció en la puerta momentos después. Con el pelo húmedo y la bata bien atada, lo miró con calma e indiferencia. «¿Buscas algo?», no respondió. Cruzó la habitación, sosteniendo el sobre como prueba. «¿Podrías explicarme esto?». Sus ojos se posaron en la carta, y luego en él. «Abriste mi escritorio, reescribiste tu testamento», replicó, «y me borraste por completo». «¿Por qué?». Se acercó, sus pies descalzos en silencio contra la alfombra. «Porque un matrimonio sin confianza no tiene herencia». La risa de Michael fue aguda, sin humor, confianza. «Llevas semanas jugando conmigo, haciéndome dudar de mí mismo. Llevas meses mintiéndome», replicó ella, con un tono aún desesperantemente sereno. «¿De verdad esperas ser recompensado por eso?». «No se trata de una recompensa. Se trata de lo que es mío». Sus labios se curvaron, no en una sonrisa, sino en algo más pequeño, más peligroso. «Nada es tuyo, Michael». «Ya no». Las palabras le cayeron como una bofetada. Sintió el impulso de agarrarla, de sacudirla de aquella calma imposible. Pero ella ya se dirigía a la cocina, con la bata arrastrándose tras ella. «La cena estará lista en 15 minutos», dijo por encima del hombro. Como si la conversación no hubiera sido más que un comentario pasajero, se quedó allí,
agarrando el sobre con fuerza, sintiendo un calor que le subía al pecho. La voz de Claire resonó en su mente. «Está jugando contigo». En ese momento, supo que Evelyn estaba haciendo más que eso, lo estaba acorralando, le estaba quitando influencia. Poco a poco, en la cena de la noche siguiente, le sirvió una copa de vino y no habló de nada importante. El testamento estaba arriba, en su escritorio, bajo llave otra vez. Pero Michael no podía dejar de pensar en ello. No podía dejar de pensar en lo fácil que había sido sacarlo de su vida, en el papel, y lo pronto que podría decidir hacerlo. Mismo en la realidad, cuando ella se disculpó para ir a buscar el postre, él se encontró agarrando el tenedor con demasiada fuerza, y el metal se dobló ligeramente por la tensión. Algo en él había cambiado, el encanto había fallado, la paciencia se había agotado, y ahora solo quedaba un camino a seguir. La tormenta llegó sin previo aviso. En instante, el campo se envolvía en una calma tenue, iluminada por la luna. Al siguiente, el viento aullaba entre los pinos como ansía vivo. Para cuando Michael y Evelyn llegaron a su finca ese viernes por la noche, la lluvia caía a cántaros contra las ventanas. Evelyn encendió la chimenea ella misma, rechazando su ofrecimiento de ayuda. Sus movimientos eran deliberados, casi ceremoniales, a los leños apilados con precisión. La cerilla encendida con un solo movimiento suave. Las llamas crepitaban, su luz se reflejaba en sus ojos. La cena fue breve, casi silenciosa. Michael Epine probó el pollo asado que ella había preparado. Cada palabra que quería decir se sentía aguda, peligrosa en el testamento. La herencia, la trampa que se cerraba. Podía sentir la carta en su escritorio del piso de arriba como un peso que lo oprimía. Le sirvió una copa de vino a ambos. «Por un nuevo comienzo», dijo con un tono indescifrable. No levantó la copa. «¿Te refieres a los finales?» Sus labios se curvaron en una mueca divertida. «Eso depende de la perspectiva». El viento azotaba las ventanas. Una rama raspó el cristal con un ruido como de clavos. El pulso de Michael era firme, pero sus pensamientos giraban más rápido que la tormenta exterior. «Llevas meses planeándolo, ¿verdad?», dijo en voz baja en el testamento en la caridad. «Los hue...». Evelyn la dio la cabeza, observándolo como si fuera una pieza de rompecabezas que había resuelto hacía tiempo. «No planeé nada, Michael. Simplemente mi adepto ha sido descuidado». La palabra descuidado le sonó como un insulto insoportable. Sintió una opresión en el pecho. «Descuidado he estado». «Mentir», terminó Anamian a ti misma. A Claire se quedó paralizado. El aire entre ellos se hizo más denso. «¿Sabes lo de Claire?» «Siempre lo supe», dijo bebiendo un sorbo de vino. «¿Creías que estaba ciega? ¿O qué me importaba?» Un relámpago partió el cielo y el destello iluminó su rostro. Tranquilo, casi compasivo, la mano de Michael se cerró en un puño. «Te importaba lo suficiente como para borrarme de tu vida». Dejó el vaso con un suave tintineo. «No es mi vida, Michael. Es mi patrimonio. Nunca tuviste derecho a él. Y pronto entenderás por qué». Algo en su interior se quebró. La tormenta golpeaba las paredes al ritmo de su corazón. «¿Por qué?» «Para que puedas mantener el control. Incluso ahora, no puedes soltarlo». Evelyn también se puso de pie con expresión inmutable. «El control es lo único que mantiene viva a la gente». Dio un paso hacia ella, acortando la distancia hasta que su perfume se mezcló con el aroma del fuego. En su voz era un gruñido. «¿Y si me retracto?» Por un instante ninguno se movió. Entonces, la mano de Evelyn rozó el borde del atizador de la chimenea. Michael lo vio, y la habitación pareció inclinarse los siguientes segundos. Se fragmentaron en fragmentos de sensaciones en el estruendo del trueno, el destello del acero en su agarre, el calor del fuego que le lamía la espalda. No recordaba haberle agarrado la muñeca, solo el forcejeo repentino. El sonido del atizador al caer al suelo. Forcejearon, sin aliento, mientras sus sombras se proyectaban sobre las paredes. En algún lugar del caos, su talón se enganchó en la alf. Se tambaleó hacia atrás, se oyó un fuerte crujido, madera, hueso, no lo supo. Evelyn se desplomó en el suelo, con la cabeza apoyada en un ángulo antinatural contra la chimenea. El fuego crepitó, la tormenta aulló. La respiration de Michael llenó la habitación. «Evelyn», preguntó, arrodillándose. Le temblaban las manos al tomarle el pulso. Nada. Los momentos siguientes fueron borrosos. Él caminaba de un lado a otro. Susurraba para sí mismo. Tocaba el atizador y luego lo limpiaba. Miraba fijamente por la ventana cubierta de lluvia, como si ésta pudiera ofrecerle una vía de escape por la mañana. La tormenta había pasado. La finca estaba inquietantemente silenciosa, salvo por el tic-tac del reloj de pie. El cuerpo de Evelyn yacía exactamente donde había caído, con el resplandor del fuego reducido a cenizas frías, cuando llegó la policía, llamada por un vecino, que había oído gritos durante la tormenta. Michael estaba sentado a la mesa del comedor, con la cabeza entre las manos. No recordaba haberles abierto la puerta. Los oficiales se movieron rápidamente,
con sus radios sonando. Uno se arrodilló junto a Evelyn, murmurando en su micrófono de hombro. Otro se acercó a Michael. Señor, necesitamos que se ponga de pie. Levantó la vista, parpadeando. Fue un accidente. La mirada del oficial era fría. Aún no le hemos hecho ninguna pregunta. Fue entonces cuando Michael lo vio en el atizador apoyado pulcramente contra la chimenea, con una mancha marrón oscura en la punta. Sus huellas no estaban en ningún otro lugar de la habitación. Su copa de vino seguía intacta por la de Ella. Estaba vacía. Cada detalle de la habitación, cada objeto extraviado, parecía apuntar hacia una verdad. Evelyn no acababa de morir. Ella había sido asesinada. Todas las pruebas apuntaban hacia él. El olor a lluvia aún se le pegaba a la ropa cuando Michael cogió el teléfono. Le temblaban las manos, no solo por el frío. Evelyn se había ido. La policía había recorrido la urbanización, dejando sus botas húmedas en la madera. Se habían hecho preguntas, pero nadie había mencionado la palabra asesinato. Todavía necesitaba a Claire. Ella lo entendería. Le diría qué decir, cómo darle la vuelta, cómo hacer que pareciera lo que fue en un accidente. Le había prometido que estaban juntos en esto. Michael marcó su nombre en sus contactos. El teléfono sonó una vez, en 2 veces. Y entonces una voz mecánica lo interrumpió. El número que ha marcado ya no está disponible. Se quedó mirando la pantalla. Lo intentó de nuevo. El mismo mensaje. No, susurró. No. Para cuando regresó a la ciudad, la lluvia había parado, dejando las calles resbaladizas y brillantes bajo las farolas. Condujo directo a su apartamento con los nudillos blancos sobre el volante, pero al llegar a su edificio, se le encogió el estómago. Habían desaparecido las cortinas, las ventanas estaban vacías, no había plantas en el alféizar. Dentro, a través de la puerta de cristal, pudo ver el pasillo sin el familiar felpudo de bienvenida que ella había dejado allí. To-dos, modos. Llamó a su unidad en silencio. Una anciana pasó arrastrando los pies, cargando con la compra. Michael la detuvo. Disculpe, ¿sabe a dónde fue Claire? ¿Al apartamento 4 Bytes? La mujer frunció el ceño. ¿Claire? Nunca ha habido una Claire en el 4 Bytes. Una pareja joven se mudó la semana pasada. Antes de eso, estuvo vacío durante meses. Eso no es posible, dijo Michael con la voz quebrada. He estado aquí, Anne. Ella meneó la cabeza y siguió adelante. Por dentro, sintió una opresión en el pecho que apenas le permitía respirar. Recordó cómo se había reído Claire, cómo le había tocado la mano bajo la mesa en aquella primera cena de empresa. La habitación del motel, las promesas, ¿la había imaginado? No, Anne, eso fue una locura. Pero todo rastro de ella había desaparecido. No había fotos en su teléfono, salvo fotos borrosas donde ella miraba hacia otro lado. Ni correos ni mensajes, solo conversaciones vacías que parecían de que había estado hablando consigo mismo. Michael se aferró a la barandilla de la escalera, hasta que el metal se le clavó en la palma. Las palabras de Evelyn resonaron en su cabeza. Siempre lo he sabido. La idea fue como un puñetazo. ¿Y si Claire nunca hubiera sido Claire? ¿Y si fuera una historia que Evelyn había escrito para que él interpretara su papel? Podía verlo ahora, en fragmentos, Evelyn observándolo desde el otro lado de la mesa, sin pestañear. Evelyn sabía exactamente qué botones presionar. Evelyn haciéndole sentir que Claire era una vía de escape, cuando en realidad solo era otra jaula. Cuando regresó tambaleándose a su auto, no podía distinguir si el latido en su cabeza provenía del gorgoteo del desagüe pluvial o de su propio latido del corazón. En el retrovisor, un sedán oscuro aparcaba a media cuadra. Parpadeó y desapareció. O tal vez nunca había estado allí. Apretó el volante con fuerza. Esto no es real, murmuró. Esto no es real. Pero en el fondo, Michael sabía que algo había cambiado. El suelo bajo sus pies ya no era sólido. Y si Evelyn había construido este laberinto, ya estaba perdido en él. La celda estaba más fría de lo que Michael esperaba. El hormigón no solo retenía el frío, sino que se filtraba en la piel y los huesos, hasta que parecía parte de la sangre. Se sentó en el estrecho catre, contemplando el tenue resplandor anaranjado del amanecer a través de la ventana enrejada. El sonido de pasos resonó por el pasillo. Las llaves tintinearon. Un guardia se detuvo en su celda. «Tienes una visita», dijo el hombre. A Michael se le aceleró el pulso. Por un instante, imaginó a Claire. Tal vez regresaría. Tal vez lo explicaría todo, tal vez. Pero cuando entró en la sala de visitas, no era Claire. Era un hombre con un traje gris oscuro a medida, cabello plateado peinado hacia atrás con cuidado, y un maletín sobre la mesa como si valiera más que todo el bloque de celdas. «Senator Carrick», dijo el hombre con voz suave y pausada. «Soy Daniel Huxley, el abogado de Evelyn». Michael se sentó lentamente. «¿Por qué estás aquí?» Huxley abrió el maletín. «Para cumplir sus últimas instrucciones». Algo dentro de Michael se tensó. «¿Instrucciones?
El abogado deslizó un sobre grueso sobre la mesa. Dentro había un solo documento mecanografiado el testamento de Evelyn. Firmado y notariado, la fecha en la parte superior le resecó la boca. La noche antes de que muriera, Huxley comenzó a leer en voz alta, con una voz que parecía un mazo golpeando, a mi esposo. Michael Carrick no le dejó parte alguna de mi patrimonio, ninguna propiedad, ni ningún derecho a ningún activo financiero. Esta decisión se toma con total claridad, basada en la lección que me enseñó mi matrimonio. Michael apretó la mandíbula. ¿Lección? El abogado continuó. La lección es esta. El amor sin confianza es vano, y la codicia sin conciencia se autodestruye. En cambio, mi fortuna se transferirá íntegramente a la Fundación Evelyn Ashford, un fideicomiso dedicado a brindar refugio y recursos a esposas que escapan del abuso, la manipulación y la coerción. Las palabras le golpearon, como si fueran golpes, cada uno de ellos despojándolo de aire. Se agarró al borde de la mesa. Está mintiendo, Nesta. Esta es su venganza. Huxley no se inmutó. Además es legal, vinculante y está atestiguado por 2 personas que darán fe de su sano juicio. La fundación ya tiene los fondos. Aunque mañana te absolvieran, no heredarías nada. Los pensamientos de Michael se descontrolaron. Ella lo había calculado a la perfección en su muerte. Lo dejaría solo con sospechas y una celda bajo su protección. Y Claire se había ido. Quizás había sido parte del plan de Evelyn. Quizás nunca había existido como él creía. Las piezas encajaban en su mente como un rompecabezas que no quería terminar. Evelyn había preparado el escenario, colocado la utilería, escrito sus diálogos. Él solo había seguido el guión. La voz del guardia rompió el silencio. Se acabó el tiempo. Huxley se levantó y cerró el maletín de golpe. Buen día, señor Carrick. O mejor dicho, buena suerte. Michael lo vio irse, el peso del momento presionando hasta que sintió que el aire mismo era demasiado pesado para respirar. Pensó en la mirada fija e impasible de Evelyn durante incontables cenas, la forma en que nunca alzaba la voz, la forma en que lo había sabido. La tormenta que se desató esa noche fuera de la finca se repitió en su mente, los relámpagos cortando la oscuridad, la voz de ella cortándola con esa calma final y mesurada. Un matrimonio sin confianza no tiene herencia. Era solo una línea. Era el final que llevaba años escribiendo. Ahora era el villano de la historia de todos en el marido codicioso. El hombre infiel, el probable asesino. El sonido metálico de la puerta de la celda cerrándose detrás de él se sintió como el punto final de su sentencia. Mientras se recostaba en el catre, Michael se dio cuenta de algo que Evelyn probablemente había sabido desde siempre. El dinero nunca había sido realmente el premio. La verdadera herencia que le había dejado era la ruina de su nombre, el desmoronamiento de su certeza, y la persistente pregunta que lo perseguiría hasta la tumba. ¿Había sido él alguna vez el que tenía el control? En lo profundo del silencio, Michael creyó oír su risa suave, distante y absolutamente definitiva. Si has llegado hasta aquí en el video, significa que realmente lo disfrutaste. Así que por favor dale un like y no olvides suscribirte al canal. Muchas gracias por tu amor y apoyo.